Hola y bienvenidos a este tutorial en donde vamos a desarrollar un proyecto en Java. Los detalles de este proyecto los abordaremos un poco más adelante. Esta pequeña introducción tiene como objetivo pues darnos un punto de inicio, porque en ocasiones cuando comenzamos a desarrollar pues no sabemos ni por dónde comenzar. Cuando es un proyecto sencillo no hay mayor problema, empezamos a programar, tenemos más o menos la idea de lo que vamos a hacer y empezamos. Sin embargo, en proyectos más serios, más grandes, pues debemos tener cierta forma de hacer las cosas para que podamos llegar a un buen puerto con el proyecto. Cualquiera pues puede programar, incluso tomando un pequeño curso del lenguaje que se va a utilizar, tener ciertas nociones de cómo se va a hacer el proyecto y bueno, empezar a escribir código. Sin embargo, pues hacerlo bien requiere de cierta preparación, de ciertas nociones y sobre todo cierta metodología, cierta forma de hacer las cosas para que el proyecto cumpla con los altos estándares de calidad que el mercado requiere. Como se dice aquí en la presentación, cualquiera puede programar, sin embargo, hacerlo con altos estándares de calidad es tarea de profesionales que usen las metodologías adecuadas. Entonces, ¿por dónde empezar? La crisis del software. Por allá de 1968, en el marco de la Conferencia de Desarrollo de Software de la OTAN, un grupo de investigadores, entre los que se encontraban Freddy Boylott y Elms, puntualizaron algunas fallas que se encontraron en el desarrollo de proyectos. Por ejemplo, el exceder los plazos y costos planeados. Había mala redacción de código, errores en el diseño, errores de documentación, incluso errores al comienzo de los proyectos en la recopilación y análisis de esos requerimientos. Incluso después de que se entregaba el proyecto, pues también habían correcciones mal implementadas. Sin embargo, a poco más de 50 años de esa conferencia, pues muchas de estas dolencias aún se siguen teniendo en la actualidad. De acuerdo con Software Guru, que es una revista del ambiente de desarrollo de software, se dice que solamente el 35% de los proyectos cumplen con todas las expectativas del cliente. Y pues esto no debe ser así. Y si seguimos haciendo proyectos al vuelo, pues difícilmente esto podrá cambiar. ¿Cuáles son las causas de la crisis del software? Pues yo considero primero que hay una nula o pobre recopilación de los requerimientos y un análisis deficiente. Hay una planeación muy mala o incluso en ocasiones ni siquiera hay una planeación. En la etapa de diseño no se hace un diseño correcto ni en los niveles que debería de hacerse. Cuando se empieza a construir, pues cada quien construye, incluso en algunos equipos de desarrollo en los que pues he tenido la fortuna de trabajar, y pues también la decepción de observar cómo cada quien construía un módulo, pues como se dice, como Dios le da a entender. Y pues un desarrollo no debe ser así, debe ser organizado. Inclusive ahora, cuando se construyen los módulos ya no se someten a prueba, se mandan directamente a producción. No se les hacen pruebas de caja blanca o de caja negra. Estos errores, pues, la mayoría de las veces se corrigen en producción. Y bueno, no hablar de la documentación. En cualquier proyecto en el que llegas a incorporarte, pues las más de las veces la documentación es inexistente, ¿no? En resumen, pues hay programadores muy poco éticos que pues se ponen a programar, a escribir como títeres sin cabeza,
y sin darle seguimiento al menos a una metodología de desarrollo de software, que estas las vamos a observar un poquito más adelante. Una vez un colega me comentó esta frase: antes, cuando programaba, solo Dios y yo sabíamos lo que se había hecho. Ahora, solamente Dios lo sabe. Es decir, muchas veces, de tanto que se pone a escribir código el programador, pues ni él mismo se acuerda qué es lo que hace su código. Bien, vamos a analizar algunos conceptos de una manera más rápida. Primero, ¿qué es un lenguaje? Un lenguaje es un conjunto de formas, normas, palabras que permiten la comunicación entre dos entidades, aquel que lo expone y aquel que lo escucha. Un lenguaje de programación es un conjunto de herramientas que se utiliza para el desarrollo de software o bien programas de computadora. ¿Qué es un método? El método se puede definir como la forma, la manera de realizar una tarea. La metodología es el conjunto de estos métodos para alcanzar un objetivo. Un modelo. El modelo se le conoce al punto de referencia, una obra realizada, un prototipo o incluso cualquier objeto creado que, debido a su funcionamiento, a su perfección, se considera como válido para seguir, duplicar e imitar. Modelar, pues, es configurar o conformar algo ajustándolo a dicho modelo. Software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora. Ahora entonces, ¿qué es una metodología de desarrollo de software? Podríamos entenderlo como un conjunto de filosofías, bases, procedimientos, reglas, técnicas, herramientas, documentación, incluso aspectos de formación de los desarrolladores de sistemas informáticos para la creación de proyectos de software en lenguajes de programación diversos. Esto es lo que se considera como la metodología de desarrollo de software. Dentro de estas metodologías hay actualmente una en específico que se utiliza mucho, que es la metodología Scrum. Pero Scrum deriva de la metodología ágil. La metodología ágil se resume en la presentación que tenemos en pantalla. Tenemos el plan, desde el planteamiento y la planeación de actividades, el diseño del proyecto que vamos a desarrollar, el desarrollo, que sería la construcción de los módulos, pruebas, liberación y retroalimentación. Si en la retroalimentación tenemos adecuaciones que hacer en el proyecto, pues se inicia nuevamente el ciclo y se hacen cuantas iteraciones se consideren necesarias. La metodología ágil tiene como objetivo la satisfacción del cliente a través de entregas de productos funcionales que cubran sus necesidades. Se contemplan requisitos nuevos, cambios, sugerencias, soluciones, siempre y cuando no afecten a la estructura principal. Es decir, no por una modificación el proyecto tenga que cambiar o su objetivo. Todas estas mejoras son bienvenidas sobre la marcha. Se hacen entregas por periodos establecidos y razonables, sobre todo. Suelen ser semanales. La división del trabajo en fases productivas es la base de la metodología ágil. Se deben también considerar métricas de los avances, los hitos, los retrasos, las soluciones que se tomaron para solventar estos retrasos. Se debe también proponer un desarrollo sustentable o bien sostenible, ¿no? Debe garantizarse la continuidad de los proyectos, su evolución, su crecimiento, adaptabilidad, su migración. La ejecución del proyecto debe garantizar en sí mismo su continuidad.
Es decir, no solamente hacer las cosas por hacerlas. Programar por programar no es válido. El desarrollo de software deberá realizarse con parámetros de arquitectura, ingeniería y siempre voy a puntualizar que deben hacerse de manera ética. No podemos desarrollar para que solamente nosotros entendamos lo que se está haciendo. Debemos desarrollar conforme a parámetros, conforme a metodologías, conforme a estructura, para que si en algún momento nosotros no podemos darle seguimiento al proyecto, cualquier ingeniero que llegue y tome nuestro proyecto pueda continuarlo desde donde nosotros nos quedamos. La metodología Scrum deriva de la metodología ágil. Sus componentes principales son el Product Backlog, el Sprint Backlog, lo que se llama Sprint y la entrega del módulo. La metodología Scrum, debido a que se encuentra enmarcada en la metodología ágil, se basa principalmente en el factor humano, en la colaboración y en el desarrollo iterativo. La colaboración debe ser muy cercana con el cliente. El desarrollo iterativo debe observarse como una forma de asegurar resultados y módulos funcionales en periodos cortos de tiempo para que nuestro cliente tenga una percepción de avance continuo. ¿Cuáles son los pilares de la metodología Scrum? Los pilares de la metodología Scrum son la transparencia. Es decir, todos los implicados en el proyecto deben saber qué y cómo ocurre cada cosa, cuándo, deben estar inmersos en todo el proyecto. Debe existir inspección, más que supervisión. Debe de ser una forma de conocer cómo el trabajo se encuentra fluyendo, qué es lo que está haciendo cada elemento del equipo y que este elemento pues esté funcionando adecuadamente para que pueda considerarse como autogestionado. En caso de que exista alguna eventualidad, pues pueda proponerse alguna solución a tiempo. Para eso es inspeccionar lo que se está haciendo, no para regañar constantemente al equipo de trabajo o regañar al jefe de proyecto. No se trata de crear encono, de conocerse que el trabajo está fluyendo correctamente y cada elemento del equipo funciona adecuadamente, de manera autogestionada. Y bueno, en caso de que exista alguna dificultad, algún contratiempo, incluso con alguno de los miembros del equipo, pues pueda proponerse alguna solución con suficiente tiempo de antelación. Adaptación. Derivado de la inspección, si es que existe algo a cambiar o algo a mejorar, pues debe de tomarse una decisión de acuerdo a la mejor solución, ¿no? Los proyectos en Scrum se caracterizan por ser altamente flexibles y adaptables. Lo mismo se requiere de un equipo Scrum. Debe ser bastante flexible, bastante adaptable y pues sobre todo debe ser autogestionado, ¿no? No tienen que estar sobre algún elemento del equipo para que haga su tarea. El sprint. El sprint es una de las partes, yo creo que la fundamental de la metodología Scrum. Es el contenedor fundamental de los hitos del Scrum. Estos hitos se diferencian en los siguientes. Primero, planear un sprint. ¿Qué se va a hacer? Por ejemplo, en un periodo de una semana, por ejemplo. Y bueno, ¿cómo se va a hacer? Otro de los hitos de sprint es la planeación. ¿Cómo debe de hacerse? Y sobre todo proyectar el tiempo, ¿no? Otra de las características del sprint pues es que tenemos que hacer una evaluación diaria del avance de actividades, aquellas que ya se realizaron, las que quedan por hacer y pues si existen algunos obstáculos a superar.
Ya una vez que se finaliza el sprint, normalmente se programan sprints semanales, pues debe hacerse una revisión. Qué es lo que se hizo, cómo se hizo y pues si hubieron algunas dificultades y cómo se resolvieron. La retrospectiva pues es revisar, además de lo que ya se hizo en la revisión, pues también proponer nuevas mejoras y bueno, implementarlas para el siguiente sprint. Dentro de las herramientas de la metodología Scrum tenemos el Product Backlog, que es algo así como el listado general, ¿no? Es como la vista global del proyecto. Es como ver el proyecto en su manera más abstracta, ¿no? Y por otro lado tenemos el Sprint Backlog, que es cada módulo va a llevar ciertas tareas. Entonces esta especie de listado pues debe de crearse para desarrollar cada uno de estos módulos. Entonces vamos a implementar en nuestro desarrollo la metodología Scrum con un Product Backlog. Vamos a proponer un Sprint Backlog y nuestro sprint va a durar aproximadamente 6 días. Cada módulo se debe de entregar al finalizar ese periodo. Las conclusiones. Bueno, tenemos aquí en pantalla a una chica muy guapa, Margaret Hamilton, que fue la primera científica informática que desarrolló el sistema informático que se utilizó en la misión del Apolo 11 y popularizó el concepto de ingeniería en software. Este proyecto pues tuvo una duración de 8 años, de 1961 al 69. Ahora imaginemos que no hubiera seguido una metodología. Todo esta documentación que ella hizo pues le daba la posibilidad a cualquier ingeniero que llegara a integrarse a su equipo de trabajo, pues que supiera qué es lo que se estaba haciendo y dónde podía contribuir para mejorar el sistema. Imaginemos ahora el proyecto y que llega un nuevo colaborador, pues no va a saber en dónde empezar, ¿no? Tendría que ir todos los días a preguntarle a la señorita Margaret pues en dónde se había quedado, y si por ejemplo iba a hacer alguna mejora, pues tendría que pedirle a ella que le proporcionara el código para poderlo continuar, lo cual es totalmente inviable. ¿Cuál es la importancia de implementar una buena metodología? Primero pues la importancia de planear, ¿no? Ser productivos, porque pues si no lo hacemos correctamente podemos trabajar hacer trabajo doble. La comunicación puede ser deficiente y la colaboración entre los miembros del equipo pues se ve deteriorada. Lograr una plena satisfacción de nuestros clientes, porque no solamente vamos a seguir lo que a alguien se le ocurre, nos vamos a guiar por las conclusiones de un equipo de trabajo. Hay que paliar la crisis del software. Después de 50 años pues seguimos teniendo muchos de esas dolencias que se establecieron en 1968, ¿no? Vamos a crear proyectos de alta calidad, con alta seguridad, y pues sobre todo va a denotar en nosotros ética profesional. Cualquiera que tome un curso de programación puede programar, eso es indudable, pero hacerlo bien, eso es otro tema. Alcanzar la efectividad en el desarrollo de proyectos de software es lograr que estos cumplan con las más altas especificaciones en seguridad, calidad, usabilidad y accesibilidad, que solventen los requerimientos de nuestros clientes directamente sobre sus necesidades en los tiempos y costos estimados. Programar no es hacer magia, es hacer las cosas bien, desarrollar proyectos de calidad. Finalmente tengo aquí las fuentes de donde se hizo este trabajo y
pues agradecerles, ¿no?, su atención. Esperemos que este tutorial sea algo entretenido. Este tutorial está creado bajo Creative Commons. Quieren investigar más adelante, más a profundidad del licenciamiento, solamente busquen en Google Creative Commons y podrán enterarse de qué se trata. Y bueno, vamos a empezar a trabajar. Gracias.